Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario breve llamado Dos esquemas lacanianos que revolucionaron la dirección de la cura, esquema R y esquema I, dictado por el licenciado Damián López. Damián, tenés la palabra, cuando quieras, podés comenzar. Bueno, muchas gracias Laura. Bueno, bienvenidas a todas, a todos a este segundo encuentro. Dos esquemas lacanianos que revolucionaron la dirección de la cura, el esquema R y el esquema I. Antes, digo, como inicio de la actividad de hoy, querría hacer un recordatorio y un pequeño homenaje a un colega que ha fallecido la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, más precisamente, me refiero a Eduardo Said. No sé si alguien lo conocía o ha tenido ocasión de leer algunos de sus trabajos. Había sido miembro hasta hace muy poquito de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y nos unía ahí un lazo de trabajo y de amistad de más de 30 años. Él me había convocado a formar parte del cuerpo docente en la UCES, donde estoy, en la Universidad UCES, y era el decano de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Así que bueno, una sentida pérdida, alguien más allá del tiempo que estaba transitando, estaba en ese tiempo donde algo de su desenlace se aproximaba ya a lo insoslayable. No obstante, toda pérdida significativa no deja de ser dolorosa, ¿no? Digo, bueno, va en eso el recordatorio. Tal vez como un elemento, una pequeña traza de transmisiones hechas por Eduardo, podría decir lo siguiente y que nos va a acompañar el día de hoy también. Nos adentramos en la clínica y como solemos decir, lo real de la clínica, ¿no? Digo, nos abordamos lo real de la clínica y lo real de la clínica siempre tiene una aproximación conceptual y esa aproximación conceptual es asintótica, ¿no? Porque cómo abordar y cómo transmitir y cómo decir y cómo teorizar lo real de la clínica si no es solo a través de lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Digo, en ese sentido digo que la aproximación conceptual, esto lo tomo, ¿no? de algún trabajo que he leído de Eduardo, o en algún trabajo que he leído, porque he leído muchos, esa aproximación es asintótica. Esto quiere decir que la clínica es mucho más vasta que la teoría que la aborda. ¿No? Digo, la clínica, como yo digo, es mucho más entretenida que la psicopatología. La psicopatología, digo, es aburrida. No digo, marcamos los parámetros, decimos cómo tienen que ser las operaciones en dominancia, pero la pregunta siempre, y por eso este espacio, es qué nos muestra la clínica y en qué punto los conceptos nos ayudan, ¿no? Podría decir así, los conceptos ayudan, pero no siempre resuelven, ¿no? Como si dijera, siempre queda un pequeño intersticio de lo que no entra, de lo que no termina de cerrar, ¿no? Bueno, el abordaje que me propongo en este seminario breve que estamos haciendo, que estamos recorriendo, tiene un poco eso, ¿no? Digo, pensar como hicimos la vez pasada. Yo ahora voy a compartir un poquito la pantalla. Esperen que marco. Ahí está. Ok, fenómeno. Quería leer el chat, perdón. Yo ahora voy a compartir pantalla para hacer un pequeño recorrido. Hoy nos vamos a ajustar un poquitito más a la hora de cierre a las 8. Después hay otra actividad que va a empezar en breve, ¿no? Digo, en una de las conferencias. Así que esto no se lo digo a ustedes, esto me lo digo yo porque soy larguero. Eh, entonces, voy a compartir, permítanme. Ahí está. Ahí está. Bien, ahí se puede ver, ¿no? Digo, los dos esquemas sobre lo que
estuvimos trabajando la vez pasada. Principalmente hoy me voy a referir más al esquema I, el que tenemos a la derecha de la pantalla. Pero, a ver si, sí, he podido hacer. Voy previamente a leer una serie de citas. La vez pasada me fui con esa idea, ¿no? Les había dicho que me interesaba ubicar primero hoy aquellas citas en donde eh, Lacan enfatiza más la articulación entre lo imaginario y lo simbólico. Un poco esta cita que voy a leer ahora, esta de aquí, que dice, perdón, esta de aquí, que dice, se refiere al esquema L, ¿no? Dice, o el esquema Z. Dice, la L o la Z del cuestionamiento del sujeto en su existencia tiene una estructura combinatoria que no hay que confundir con su aspecto espacial. Como tal, es ciertamente el significante mismo que debe articularse en el otro y especialmente en su topología de cuaternario. Cita para enfatizar por ahí acá el aspecto más no de la cuestión espacial, no, digo bien, no de la cuestión espacial, sino de la combinatoria del significante. ¿Sí? Digamos, esto de que el sujeto se constituye en el campo del otro y que el significante debe articularse en el campo del otro, ¿no? Y por eso dice, esto genera una topología, recordemos el año, 1957, 1958. Les comenté que a esta altura está trabajando también la metáfora paterna en el seminario 5, ¿no? Como para tener alguna idea diacrónica, digamos, del recorrido de la transmisión de Lacan. Entonces, para no quedarnos solamente con una cuestión espacial, ¿no? Él cuando toma la topología, justamente lo que le interesa es la transformación de las superficies más allá de cualquier cuestión del orden de lo mensurable, ¿no? Digo, a él la topología le viene bien para salir de esta idea de lo mensurable. Lo mismo podríamos decir en este pasaje entre lo que podríamos llamar la lógica euclidiana y el plano proyectivo, ¿no? Digo, con el que va a construir el cross-cap, ¿no? Digo, que está presente acá en el esquema R, ¿no? Cuando habla de la realidad, que de alguna manera la realidad lo que hace es velar lo real, la realidad vela el objeto A, ¿no? En la cita que habíamos leído, esa cita de la llamada a pie de página, ¿no? Bien, siguiente cita. ¿Sí? Voy ubicando por ahí las citas y después llegamos al esquema I. Dice, el sujeto, por otra parte, entra en juego, página, perdón, 533, ¿no? Si tienen los escritos dos. Dice, el sujeto, por otra parte, entra en el juego en cuanto muerto, pero es como vivo que va a jugar, es en su vida donde tiene que tomar el color que anuncia ocasionalmente en él. Dice, lo hará utilizando un set de figuras imaginarias seleccionadas entre las formas innumerables de las relaciones anímicas y cuya elección implica cierta arbitrariedad, puesto que para recubrir homológicamente el territorio simbólico debe ser numéricamente reducido. Eh, ¿Por qué la cita? La propongo ahí para que ustedes ubiquen, digamos, para que después la digieran más a la letra si vuelven a trabajar el escrito, ¿no? Pero, por qué traigo esta cita? Me interesa, me interesa ubicar en ella, ¿no? Perdón, que acá, ahí está. Me interesa ubicar en ella lo que dice, ¿no? Que primero que si el sujeto, esto del juego del muerto viene con el bridge, ¿no? Digo, como el juego del bridge, como si es una estrategia del juego, ¿no? Jugar
yo digo, para nosotros, por ahí más acostumbrados al truco, quien tiene alguna cultura truquera, ubicará que por ahí jugando en pareja se puede jugar de callado, ¿no? Se puede jugar callado, como si dijéramos, uno juega callado para que su compañero, ¿no? Su dupla, en caso de que sea de a dos, para que su dupla pueda desarrollar el juego con más potencial, ¿no? Bueno, acá sería algo homólogo a eso, ¿no? Digo, en el psicoanálisis el analista se dice que ocupa el lugar del muerto, dice Lacan en el escrito de La dirección de la cura, ¿no? Que está inmediatamente después de este en los escritos, ¿no? Como diciendo, el analista tiene que jugar de tal manera que permita que el juego se despliegue del lado del sujeto, ¿no? Podríamos decir, el analista, tomando, como dice Freud, en Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, el analista debe hacer valer su estado de privación. Si no hay estado de privación de parte del analista, eh, que es un aspecto más del orden de lo real, diríamos, con Lacan, si no hay algo del orden de la privación, diríamos, no hay posición analítica. O me arriesgaría a decir, se pondría en duda el deseo del analista, ¿no? Digo, porque tiene que hacer surgir el juego del lado del analizante. Pero acá dice, ¿no? Que el sujeto entra en el juego como muerto, pero es como vivo que va a jugar. Y dice, y lo tomo por esto, dice, lo hará utilizando el set de figuras imaginarias. ¿Sí? Yo no quise subrayar a propósito la cita, ¿no? Pero digo, para ver si se aprecia, ¿no? Dice, lo hará utilizando el set de figuras imaginarias. Vale decir que, por qué me interesó esta cita? Para poner en valor la idea para poner en valor, perdón, el eje de lo imaginario, ¿sí? Digo, que diría absurdamente desprestigiado, me sale decir, ¿no? ¿No? Digo, como si lo imaginario en la clínica tuviera cierto desprestigio al lado de lo real y lo simbólico, ¿no? Y acá está diciendo, miren que entra en juego, es como si diría lo vívido, ¿no? Podríamos decir, lo vívido entra en juego por la figura de lo imaginario, por las figuras de la identificación, por el lazo especular con el otro, ¿no? Dice, eso es lo vívido. Después podemos recontrainterrogarnos en relación a el estadio del espejo y todo lo que se constituye en el estadio del espejo como registro del semejante desde ya, ¿no? Pero le da un valor importante a lo imaginario. Y a la vez podríamos decir, si lo imaginario introduce esto del orden de lo vívido, diríamos, también podríamos decir que el significante, y si introduce algo, más bien es como se suele decir, la idea de lo mortificante. No digo en ese punto, no digo, el significante introduce algo de lo mortificante, ¿no? Como diría Lacan, el significante mata la cosa, ¿no? Digo, pero me interesa poner en valor esto con esta cita, poner en valor lo vívido, ¿no? Digo, de lo imaginario sobre lo que va a intervenir. Estoy haciendo un pasaje entre el primer tiempo de la metáfora y el segundo de la metáfora paterna, sobre lo vívido de lo imaginario, vengo para acá, sobre lo vívido de lo imaginario, que podríamos decir este ternario, ¿no? Entre el deseo materno, entre el ideal, donde en la metáfora pone al niño, ¿no? Y el falo simbólico, sobre este ternario va a intervenir el ternario de lo simbólico, ¿no? Pero es como si diría, el ternario de lo simbólico a partir de su intervención, fuertemente marcado por la P, que es el significante nombre del Padre, ¿sí? Es lo que va a permitir realizar, si siguen por ahí como la flechita del cursor, diría, ¿no? La intervención de este significante lo que va a realizar es un efecto de metáfora en tanto sustitución y una nueva producción de un sentido inédito, diríamos así. Entonces, el significante nombre del Padre va a tener efectos sobre
el menos phi o el phi que figura acá, el phi, el falo imaginario, ¿no? Digo, como si dijéramos, la metáfora se produce entre el significante nombre del Padre, que viene a vaciar el lugar que ocupa en tanto incautación fálica, imaginaria que puede ocupar ahí el niño, ¿no? Bien. Eh, por último, una última cita antes de comenzar con el esquema I. Dice, en efecto, es por la ansia que abre esta prematuración en lo imaginario y donde abundan los efectos del estadio del espejo, como el animal humano es capaz de imaginarse mortal. No es que pueda decirse que podría eso sin su simbiosis con lo simbólico, sino más bien que sin esta ansia que lo aliena a su propia imagen, no habría podido producirse esa simbiosis con lo simbólico, en la que se constituye como sujeto a la muerte. De ahí digo lo mortificante del significante, ¿no? Digo, por un lado. Pero por otro lado, abre, ¿no? Digo, donde él dice esta ansia que abre a la prematuración en lo imaginario, ¿no? Digo, para pensar, como suelen tener los escritos, una condensación fuerte, ¿no? De temas que desarrolla Lacan y podríamos leer en este párrafo, acá se refiere de lleno a el estadio del espejo como formador de la función del yo-ye, tal como se nos revela en la experiencia analítica, ¿no? Todo el título de ese escrito. Em, Bien, sin yancia, dice, sin esa yancia, no hay, sin esa yancia, dice, sin esta yancia que lo aliena a su propia imagen, no habría podido producirse esa simbiosis con lo simbólico. O sea que lo simbólico es segundo, ¿no? Respecto de esta alienación, segundo, perdón, respecto a esta yancia en lo imaginario, ¿no? Em, Lacan, una pequeña llamadita a pie de página. Lacan vuelve a trabajar el estadio del espejo en varios lugares, pero hay uno por excelencia que es en el seminario 10, que es el seminario de la angustia, y que es el seminario donde tiene un giro importantísimo la formalización del objeto A. ¿Sí? Digo, no es que ahí lo desarrolla por primera vez, no, ahí tiene una reformulación importante, toda la conceptualización del objeto A. Ya en el seminario 8 lo venía trabajando, pero quedaba muy del lado de la galma, ¿no? Entonces podríamos decir que era un objeto que parece que tenía mucho más de fascinación imaginaria que esta idea que decanta mucho más en el seminario 10 como un objeto que tiende más a pensarse por la vía de lo real, podríamos decir, ¿no? Digo, con una impronta más de lo real en tanto causa del deseo, ¿no? En ese seminario, seminario 10, insisto, que vuelve a mencionar algo del estadio del espejo y que vuelve con el esquema de la tópica de lo imaginario que trabaja en el seminario 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El ramillete, las flores, el jarrón, el ramillete invertido o el jarrón invertido, depende si es el esquema de la óptica o el de Lacan, ¿no? Que él cambia eso. Lo llamativo es que él en el seminario 10, por un lado, no pone las flores, ¿no? Él pone una X, ¿no? Digo, y es como si Lacan se leyera a sí mismo y dijera, si yo digo que las flores son el objeto de la pulsión, no puedo proponer ningún objeto, tengo que proponer un enigma, una X, algo que se bordee, pero que no sea un objeto. O sea que fíjense cómo se va interrogando a partir de una mayor teorización, diría yo, de un mayor despliegue respecto de lo que él quiere aislar como real, como el objeto, ¿no? Pero también lo interesante, y esto es lo que quería traer, es que en ese seminario dice, ¿cómo podríamos leer lo real a la altura del estadio El Espejo? ¿Sí? Es como si Lacan, insisto, se leyera a sí mismo, porque en el estadio del espejo, no porque no tuviera ya ubicado lo real, Lacan siempre desde un primer momento habla de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no?
Em, Hay una conferencia que se llama Real Simbólico Imaginario y es previa al seminario 1. Y dice, pero él ahí se interroga porque en el Estadio del Espejo no habló de lo real, ¿no? Si uno lee ese escrito, no habla de lo real, ni siquiera en el sentido de lo inefable, como muchas veces lo nombra en el seminario 4, en el seminario 5, ¿no? Que como se refiere a algo de lo inefable, y lo inefable sería justamente lo que no puede asirse por las palabras, ¿no? Entonces uno podría decir, ahí está esta idea de lo real puesta en juego, ¿no? Pero ahí en el seminario dice, ¿por qué? En el seminario 10, ¿por qué el infans se da vuelta para que el otro, ese otro de los primeros cuidados, ¿para qué se da vuelta? Para que el otro, dice, opere, dice Lacan, desde la función de asentimiento. El asentimiento es la confirmación, ¿no? Como si dijera, busca en el otro embelesado la confirmación de lo que le retorna en la imagen, ¿no? Entonces Lacan ahí arma un jueguito y dice algo así. Si la imagen le devolvería todo, ¿no? Si en la imagen entraría todo, no tendría necesidad de ir a confirmar nada, ¿no? Esa es la sagacidad de Lacan, ¿no? Como si dijera, no dice yo no lo introduje, ¿no? Dice que yo use esta propiedad del asentimiento, quiere decir que en la imagen hay algo que no es especularizable, ¿sí? ¿No? Entonces dice, el objeto A no es ni especularizable ni es simbolizable. Lo que no quiere decir que justamente por no serlo, esté todo el tiempo produciendo ese efecto de querer ser especularizable, de querer asirlo, digamos, ¿no? Por la vía de lo simbólico y por la vía de lo imaginario. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Eh, Pequeña, como digo, pequeña digresión que viene bien para enfatizar cuestiones, punteos en relación a lo real que es lo que, o al objeto A particularmente, ¿no? Que no arma, diría Lacan en el seminario 10, el objeto A no arma ningún cosmos, no arma ninguna unidad, no arma ningún universo. Objeto y sujeto no se complementan, ¿sí? ¿No? Digo, no forman parte de ningún todo, ¿sí? Entonces diríamos coherente con la idea de lo real, en tanto lo que no cesa de no inscribirse, ¿no? No cesa de no. Quiere decir, está intentando hacerlo todo el tiempo, pero no cesa de no. ¿Por qué comento esto? Porque en la teoría de las neurosis, dejo de compartir ahora, sí, dejo de compartir un poquito, así los veo, las veo. En la... Hola Mónica, perdón. En la teoría de las neurosis, podríamos decir, eh, los neuróticos cuentan con algo, cuentan con un, diríamos así, con un artilugio, me sale decir, cuentan con un dispositivo, ¿no? Digo, le doy esta categoría de dispositivo, y ese dispositivo es el fantasma, que permite que se establezca, diríamos, un recorte, que se establezca un marco, que se establezca una significación, distintas formas de pensar en los recursos, ¿no? Digo, para hacer, entrando por distintos lados de la teoría, ¿no? Digo, distintas formas de pensar los recursos que tiene cuando hablamos de un sujeto neurótico para hacer que lo real no lo acose, ¿sí? Digo, podríamos establecer eso, ¿no? Digo, que lo real de alguna manera eh, pueda eh,
pueda hacerse sobre lo real un efecto, una significación, que es lo que podríamos llamar, con todo el circuito del esquema R, es lo que podríamos llamar el efecto de la significación fálica. ¿Sí? El efecto de la significación fálica es un universal para las neurosis. ¿Sí? Uno diría, todo neurótico, neurótico es aquel que habita en la significación fálica, ¿no? Podríamos decir así como si fuera un universal, ¿no? Después viene lo singular y es como cada quien construye, ¿no? Diríamos, construye sobre esa realidad que es la significación fálica una realidad, hago un gesto que honestamente no sé cuál es, ¿no? Pero es como, digo, pues, ¿qué quiero decir con esto? Construye una realidad, construye, perdón, digo, sobre la realidad una singularidad que es la realidad fantasmática, el fantasma. No digo sobre el universal de la significación fálica, porque diríamos, esto es para todos los neuróticos. Lo singular es cómo cada uno construye su realidad fantasmática. ¿Sí? Cómo cada uno construye el fantasma que le permite habitar en esa realidad que a la vez permite el diálogo, permite el discurso de las neurosis, en donde todas las neurosis están bajo el mismo techo de la significación fálica. Pero ¿qué hace singular a cada neurosis? A este punto voy. ¿Qué hace singular a cada neurosis? Lo que lo hace singular es ese axioma. Acá le doy estatuto de axioma. Lo que lo hace singular es ese axioma fantasmático. ¿Sí? Digo que a partir de ese axioma fantasmático repite al modo de un cliché, ¿no? Digo, la forma de habitar en el mundo, podríamos decir, ¿no? Bien, la pregunta que nos hacemos ahora, y ahí es donde vuelvo al esquema, la pregunta que cabe hacernos ahora es, bueno, ¿qué pasa cuando, digo, vuelvo al esquema, pero no se los compartí? Acá. ¿Qué pasa cuando, acá tenemos el esquema ahí, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando justamente no se produce, si se puede seguir el cursor, cuando no se produce esta operación, cuando no se produce la operación de el nombre del padre, acá asignado como P, cuando no se produce la operación de P sobre este campo del otro, ¿sí? Uno diría, cuando no interviene, cuando no hay P que intervenga en el campo del otro, ¿sí? Y ahí es donde Lacan piensa este esquema, que lo llama esquema I, que si bien este esquema I lo piensa para el caso Schreber, ¿sí? Lo piensa para el caso Schreber. No obstante, podríamos tomarnos, diríamos así, podríamos tomar como algunas trazas vigentes, diríamos, vigentes o que nos sirven para pensar la clínica o para pensar la estructura de la psicosis y para pensar justamente la clínica de la psicosis. La clínica me refiero a la posición del analista, las intervenciones del analista, la transferencia en la psicosis, ¿no? Eh, el primer efecto que se produce, digamos, acá cabría tachar la P, ¿no? Es como si dijéramos negativizarla de alguna manera, ¿no? Podríamos poner menos P adelante o podríamos poner como en lógica el guioncito arriba que niega, ¿no? Cuando se pone un guión arriba de la letra, niega esa operación, ¿no? Entonces podríamos decir cuando justamente la estructura adolece de esa intervención, pasa algo por demás interesante. Pasa que no hay efecto de la sustitución de P sobre el falo imaginario, ¿sí? Con lo cual, diríamos, no hay inscripción de la castración y todo lo que podemos entender del lado de la forclusión, ¿no? Como si dijéramos, no hay forma de establecer, como por el efecto de la forclusión,
no hay forma de establecer un límite posible a lo que puede ser eh, el otro, ¿no? Digo, el otro con mayúscula, y por tal el otro con mayúscula deviene como un otro que totaliza saber y goce. ¿Sí? Digo, la intervención de P, digo significante nombre del Padre, creo que seguimos mejor la lógica si digo significante nombre del Padre, ¿no? Digo, me parece que se lo puede escuchar mejor. Entonces digo, la no intervención del significante nombre del Padre quiere decir que no hay un anudamiento, un enlace, un anudamiento a, al deseo del otro. No hay un enlace entre la ley. Sí, digo que lo que hace el significante nombre del Padre es instalar la ley, anudar la ley al deseo del otro. ¿Sí? Y el efecto que se produce es lo que Lacan va a ubicar ahí, ¿no? Entre, vieron que pone P sub cero y phi sub cero, acá, ¿no? Acá pone P sub cero y acá phi sub cero. Quiere decir, con esto Lacan está diciendo, no hay significante paterno que opere y no hay falo simbólico que opere, ¿sí? Y el efecto que produce eso, un segundito, podríamos pensarlo, ¿no? Digo, que lo que ahí acontece empieza a producir un abismo, término que utiliza Lacan, empieza a producir un abismo, ¿no? Digo, porque no hay que limite el goce del otro. Sí, digo, este abismo lo que hace es, no es que lo produce una vez y para siempre, sino que esa carencia, esa ausencia, produce siempre una producción abismal. No digo, una producción en abismo me refiero a que no hay una significación que ancle al sujeto. ¿Sí? A eso me refiero, ¿sí? Digo, el recurso, por eso me fui mínimamente con este pasaje de tener la apoyatura en las neurosis, ¿no? Digo, la apoyatura que hay en las neurosis, uno podría decir, claro, todos estos recursos que fui mencionando, del lado de la significación fálica, del lado de el significante nombre del padre, el efecto metáfora, etcétera, 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 es cómo hacer para que lo real no lo, no lo eyecte al sujeto, ¿no? Digo, a un abismo, podríamos decir, ¿no? El efecto que se produce en la psicosis justamente es el de esta eyección, ¿sí? Digo, en donde no hay que haga borde. Me parece interesante pensar también, bueno, por supuesto después vamos a pensar el recurso que tiene la psicosis, pero quería reparar ahora en las flechitas que hace Lacan acá, ¿no? Las flechitas que hace Lacan acá, como si dijéramos, miren, la no inscripción o la carencia de este significante va generando eh, una relación que podríamos llamar como centrífuga. ¿Sí? ¿Vieron como el lavarropas? ¿No? Digo, como centrífuga, ¿no? Porque expulsa, digamos, todo efecto de significación. ¿Sí? Digo, no hay significación fálica, no hay significante nombre del Padre. Diríamos, no es que eso anuda y genera como una fuerza centrípeta, ¿no? De donde eso hace de atractor, sino todo lo contrario. Eso no hace de atractor, hago con el gesto como si algo atraería, sino que al contrario, ¿no? Uno podría decir ahí homólogo a la no vigencia de la represión, ¿no? Y diríamos la no vigencia de la represión primordial, porque la represión primordial de alguna manera hace de anclaje en las neurosis.
¿sí? Iba a preguntar, ¿se puede seguir? Pero, pero entiendo que sí. Te digo, no digo, por supuesto, si no, me dicen, interrumpen. Hay un autor, Néstor Brownstein, no sé si lo ubican, eh, psicoanalista argentino que hizo toda su producción y dejó instalado ahí un saber propio en México. Y Néstor Brownstein, ya fallecido hace unos años, tiene un libro que se llama Goce, ¿sí? De la década del 90, que es muy, muy recomendable. En ese libro eh, dice, hablando de las neurosis, porque él dice en ese libro que lo interesante y lo jugoso, que diría que no pierde vigencia, es que en ese momento, digo, inicio de la década del 90, él dice, hay que repensar la clínica desde el concepto del goce. ¿No? Esto que ahora, nada, lo podemos tener medianamente incorporado, pero es muy interesante como, porque la lectura de él venía haciendo que el concepto del goce atravesaba o venía tangencialmente a la clínica, ¿no? Y lo que él instala es con un recorrido exhaustivo dentro de la obra de Lacan, ¿no? Digo, lo que él instala es que es impensable la constitución subjetiva sin el concepto de goce. ¿No? Digo, no es algo que puede venir a la postre, digamos, ¿no? Digo, y después pensamos en el goce, en la dirección de la cura, sino que de esto hay que pensar desde el inicio de la dirección de la cura, ¿no? Esto, aunque parezca mentira, no estaba tan incorporada esta idea, ¿no? Digo, por eso menciono tanto el año. Bueno, él ahí dice, voy con esta idea del anclaje que produce lo reprimido primordial. eh, Él ahí dice que los sujetos en las neurosis, ¿no? El sujeto repite el modo de fallar el encuentro con el objeto, ¿sí? El sujeto repite el modo de fallar el encuentro con el objeto, ¿sí? No repite el modo de encontrarlo, repite el modo de fallar, porque lo que va diciendo es que no hay encuentro con el objeto, en tanto objeto A, ¿no? Pero en esa búsqueda, ¿no? Por eso decía que eso es lo que funciona, diríamos, como un anclaje para la neurosis, es justamente el recorrido deseante, el recorrido desiderativo en pos de ese objeto, ¿sí? Pero el sujeto ha incorporado, diríamos así, se ha establecido una modalidad particular, ¿no? De una modalidad particular de dirigir esa búsqueda, ¿no? Digo, bueno, a esto me refiero cuando digo los recursos de las neurosis, cuando digo que hay una estructura, como yo suelo decir, que hay como una lógica que hace borde a lo real y es esta modalidad de dirigirse en pos de la búsqueda del objeto. ¿Sí? Digo, esto eh, que puede a la vez tornar esta modalidad particular de repetir el encuentro con el objeto, lo que hace es eh, orientar, ¿no? Diríamos, es una búsqueda orientada, hablando de un vector, podríamos decir, es una búsqueda orientada, tiene sus parámetros, tiene sus bordes, pero a la vez tiene su padecimiento, porque esa lógica axiomática, producto del fantasma, también tiene su padecimiento, porque hay en eso, eh, diríamos, hay en eso producciones sintomáticas, por ejemplo, ¿no? Por mencionar soluciones de compromiso. Bien, eh, ¿hay algún recurso que tenga la psicosis por el cual, diríamos, no se produce ese efecto de metáfora? ¿No? Digo, ¿hay algún recurso que tenga la psicosis? Sí. Entonces, Lacan va a decir que uno de esos recursos podría ser justamente
la constitución de un delirio, ¿sí? El delirio podría ser el recurso por el cual intenta, como diría la psiquiatría, restituir el sentido forcluido. ¿Sí? Uno diría, el sentido forcluido también podríamos decir que esta fuerza centrífuga, ¿no? De la no inscripción del significante en nombre del Padre y de la no inscripción de la significación fálica, ¿no? Digo, esa fuerza centrífuga, centrífuga porque cada vez va abordando más las producciones que pueda tener el sujeto. Cada vez tiene más efecto sobre la estructura, ¿no? Es como si dijera, esta lógica opera permanentemente en la psicosis, ¿no? Digo, entonces, pensar el recurso de el delirio, no en vano, Lacan lo piensa como significación delirante. ¿Sí? Digo, como significación delirante, como si dijéramos, ante la ausencia de la significación fálica, el recurso de la psicosis es la significación delirante. Pero, que deberíamos decir, y lo encontramos en este escrito también, va a decir Lacan, como si esto produciría, ¿no? Él ahí usa esta expresión, diría que seguramente la conocen, ¿no? La metáfora delirante. Sí, no, no sé si lo han escuchado alguna vez, ¿no? Pero es como, diríamos, es una construcción extraña a la clínica pensar una metáfora delirante, ¿no? Porque no es la sustitución de un significante por otro que produce un nuevo efecto de significación, pero la metáfora delirante intenta explicarse como diciendo, eh, el delirio, ¿no? Digo, es lo que viene a dar un efecto de sentido único, único para el sujeto psicótico frente a la carencia de la metáfora significante. ¿Sí? Digo, la metáfora del significante en nombre del Padre como primera metáfora en la estructura, en las neurosis, establece que a partir de ahí hay metáfora. Es muy esquemático lo que estoy diciendo, pero digo, pues me lo escucho afirmar así, pero es como si dijera, la metáfora paterna sería la primera metáfora en la estructura, en la que habilita la producción de las metáforas siguientes, ¿sí? Entonces diríamos, frente a esa carencia, la metáfora delirante intenta, ¿no? Digo, como que intentaría, eh, digamos, darle sentido a una estructura que podría estar colapsada, ¿no? Colapsada en el sentido de una estructura se viene abajo justamente por la ausencia, la carencia o por el efecto de la forclusión, para decirlo más gráficamente, ¿no? Bien. Perdón, viene a ser como una muleta, digamos, Bueno, ahí algo vamos así. por la vía, como dice Mariana, viene a ser como una muleta. Claro, uno podría decir, sí, viene a ser como una muleta, bien. Pero, a ver, me anticipo en algo, pero está muy bien, porque ya podemos ir entrelazando eh, qué hacer, esto como si dijera. El esquema R lo pensamos para las neurosis, el esquema I para la psicosis, pero yo dije que la clínica es más entretenida, no digo que la mera conceptualización o que la psicopatología. Entonces diríamos, ¿esto explica todos los fenómenos en la clínica? No, no explica todos los fenómenos en la clínica. Entonces diría, qué interesante pensar algunas cuestiones del esquema R o del esquema I, diríamos, lo digo hasta con algún exceso de mi parte, digo, pero me hago cargo. Qué interesante pensar algunas cuestiones ahí en donde los bordes, ya ven para dónde voy, ¿no? Los bordes no quedan bien delimitados y pensamos ahí ciertos efectos sobre los bordes en donde, y se puede seguir la curvita esta de acá, ¿no? Porque él va haciendo esta curva, ¿no? Y esta otra curva, justamente
es lo que establece Lacan con esto es como una aproximación asintótica, ¿no? Digo, por eso traía lo asintótico también antes temprano, ¿no? Digo, una aproximación asintótica, como si dijera, no hay función de corte, ¿no? Digo, lo dejo ahí habilitado por eso, ¿no? Como si dijéramos, no hay función de corte en la psicosis, ¿no? Entonces diría, a ver, Mariana, ¿estás ahí? No, claro, como una hipérbole, creo, no me acuerdo si era hiperbólica, tiene una palabra, pero es como una hipérbole al infinito, como que esa línea en Exactamente. realidad sigue al infinito. No hay corte, Esa, no hay punto de capitón, no hay. Exactamente, esa línea sigue al infinito. Si pensás, fíjate todo lo que vas diciendo en un parrafito. Si no hay punto de capitón, quiere decir que no hay algo que enganche y que traccione. El punto de capitón, diríamos, el punto de capitón es como el grafo del deseo. El grafo del deseo como un punto uno diría incluso como un punto de capitón, ¿no? Diríamos, es porque hay un tejido. No, digo, porque ahí hay una trama que se puede agarrar de la trama y agarrar un hilo, ¿no? Atravesar un hilo con la trama y hacer una trama. Y diríamos, claro, esa sería la idea del punto de capitón, que es una forma, el capitón es o el capitoné, es una forma particular de costura en la tapicería, ¿no? Digo, y que tiene por característica em, poder establecer un nudo, digamos, en donde eh, en por ejemplo, en los almohadones, cuando se les ponía esos botones de cada lado, ¿no? Diríamos, o incluso en el mismo tapizado, ¿no? No me puedo acordar el nombre del sillón tan característico ese que tiene un montón de botones, no me puedo El acordar ahora, pero Chesterfield, ¿no es? el Chesterfield, ahí está, muchas gracias. El Chesterfield, ese sillón que uno dice, claro, ¿dónde está la sagacidad de eso? ¿Por qué no saltan los botones? Porque están cosidos con una técnica que no es solo cosido de punto a punto, sino que tiene una serie de entramados para que esa costura, digamos, para que ese hilo pueda flexibilizarse lo suficiente sin que estalle la costura, no digo sin que estalle, y que pueda soportar las deformidades, ¿no? Porque cuando uno se sienta, lo deforma de un lado, lo estira del otro. Bueno, esa es la costura característica de la neurosis, con los efectos metafóricos, ¿no? Uno diría, el movimiento del significante permite eso. En la psicosis no tenemos eso, entonces diríamos, usando esta metáfora que acabamos de mencionar, diría, se producen desgarros en el discurso, ¿no? Digo, no se producen torsiones, no se producen dialectizaciones, se producen justamente la rigidez determina que ahí no haya costura, diríamos, ¿no? De esta manera. Entonces, está bien pensar en este punto con esta lógica. El delirio podrá ser pensado como una muleta, ¿sí? Pero yo lo digo de esta manera, ayuda pero no resuelve. ¿Por qué? Porque el delirio está hecho de esta conformidad que tenemos ahí con estas dos fuerzas centrífugas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el delirio ocupa cada vez más, ¿no? Digo, el delirio en la psicosis ocupa la producción delirante, ocupa cada vez más, ¿no? Ocupa cada vez más la realidad psíquica, podríamos decir. Entonces, no pasa a no haber, podríamos decir así, otra realidad que estar produciendo todo el tiempo, sin borde, esa realidad delirante. ¿Sí? Si escucharon, a ver, esto lo digo porque es importantísimo para mí, para la clínica de la psicosis, ¿no? Digo, no lo pienso yo solo, digo, pero digo, la idea de que si pensamos tratamiento posible en la psicosis, sí, pero ese tratamiento posible en la psicosis no apunta a la producción de un delirio, entendiendo que el delirio, sí, digo, ahí es donde tomaría lo que dice Mariana, se propone como una muleta, sí, es el recurso que produce la misma estructura. ¿Sí? Y no todas las estructuras psicóticas, no todas las psicosis.
No digo, no todas las psicosis tienen la capacidad de producir un delirio, pero aún aquellas que sí lo produzcan, no digo, la idea no es que el delirio se expanda porque le otorga una realidad, porque a la vez esa realidad, en tanto, diríamos, singular, propia para ese sujeto, yo dije que este esquema, el esquema I, lo piensa Lacan para Schreber, pero nosotros nos podemos tomar la licencia de, más allá de todos los términos que él va mencionando acá, ¿no? Como el otro con minúscula es el punto donde aparece la mujer a la que ama, ¿no? Digo, donde van apareciendo esos puntos que le generan por ahí cierta forma de establecer una relación imaginaria con el otro. No digo, la mujer de Schreber, perdón, no es, no devino en un otro persecutorio, ¿no? Digo, eso es interesante, ¿no? Como devino Flechig en algún momento. No digo, porque esta es la inercia en la psicosis, ¿no? La inercia en la psicosis hace que el otro, digo inercia, ¿no? Como si dijera, el otro siempre puede devenir un otro persecutorio, más allá de los atributos que tenga ese otro. ¿No? Esto es típico, diríamos, en la transferencia en la psicosis. Uno diría, el analista también, en tanto otro, podría ser, no quiere decir que insoslayablemente va a devenir a ese lugar, pero podría ser que devenga en un perseguidor. No digo, podría ser, esto no quiere decir, insisto, porque también esto es un efecto de la transmisión en la clínica de la psicosis, decir que la transferencia en la psicosis deviene paranoica o erotómana, ¿no? Y diríamos, puede. El puede quiere decir la estructura permite, como digo inercialmente, permite que eso sea así. Entonces, uno tiene que pensar en intervenciones para no caer a ese lugar. Y lo difícil es, a ver, yo siempre doy el mismo ejemplo. eh, si ustedes tienen experiencia por ahí en intervención en hospital o intervenir en situaciones por ahí complejas en torno a la psicosis, diríamos, ¿se acuerdan qué le dijo Schreber, qué le dijo Flechig a Schreber? ¿En qué punto devino persecutorio eh, Fleshy, que era el psiquiatra, ¿no? Devino persecutorio porque Fleshy le prometió que se iba a curar, que si se internaba se iba a curar, ¿no? Diríamos, prometió algo del orden de la cura y eso fue una promesa incumplida, ¿no? Y ahí deviene en un otro persecutorio a lo largo del tiempo para Schreber, ¿no? Un otro que no cumple con la palabra, un otro que lo quería internar, bueno, un montón de circunstancias. Yo digo, a ver, más de una vez me encontré diciendo esto. En una situación en donde hay un sujeto, un paciente en crisis, y en donde por ahí acontece algo de, por ahí, cierta evaluación y cierto criterio donde alguien puede evaluar un criterio de internación, porque hay daño para sí o hay daño para tercero, ¿no? Eh, Tranquilamente el paciente puede decir, ¿y esto me va a hacer bien? ¿No? Y posiblemente uno se encuentre diciendo entre tantas cosas que dice, por ahí uno termina diciendo que sí. Digo, ¿no? Esto como si dijera, no estoy haciendo ninguna defensa, no tengo una cruzada de defensa Fleshing, pero diría, y todos podemos ser Fleshing. Digo, ¿en qué sentido? En que nuestra palabra puede devenir, ¿no? Digo, para el otro, totalizante, ¿no? Digo, que totaliza el saber en ese punto, ¿no? No digo, no hace falta ser una bestia, esto es lo que quiero decir, ¿no? Al margen de otras cuestiones de Fleshy que podríamos trabajar también, ¿no? Donde desde su intervención del lado psiquiátrico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. eh, Pero perdón, ¿ahí qué diríamos? ¿Probamos? Puede ser. O sea, el punto es, entiendo que el punto es no ocupar ese lugar de gran otro que te va a devorar, que bueno, yo tengo la verdad, yo tengo. ¿Y ¿Qué contestaríamos? qué contestaría? Bueno, aprendimos de Fleshy. Entiendo que es el caso a caso, pero bueno. Sí, atendimos de Fleshy, ¿no? Este,
y diría, la experiencia indica o me indica, ¿no? Del trabajo con la psicosis. Si la pregunta es que suele acontecer en la psicosis, ¿no? Digo, el temor a que le vuelva a acontecer. eh, y bien haría uno en decirle que sí, que puede volver a acontecer, ¿no? Digamos, y sí, trataremos de que tenga el menor efecto nocivo. No digo nocivo acá, pero no es un término que me represente decir eso, ¿no? Digo, trataríamos que te haga el menor daño, trataríamos de que no te haga daño, etcétera, etcétera, ¿no? Diríamos, trataríamos O de sea, que barrarse, no ir con la totalmente. respuesta, barrarse. Está bien. Totalmente, totalmente, ¿no? Digo, en ese punto. Ahora uno diría, ¿y siempre es así en la psicosis? Bueno, coincido, caso a caso, como decía Mariana. No digo, el caso a caso. Lo interesante del caso a caso de la psicosis es que, si se puede establecer, no hay universal en el campo de la psicosis. Digo, hay universal en cuanto a la operación, que es la forclusión, como hay universal en las neurosis en cuanto a la represión. Pero si la represión en las neurosis genera un universal de significación, y esa es la significación fálica, diríamos, en la psicosis no contamos con ese universal de significación. Por eso el delirio es absolutamente singular y si genera una significación es singular, propia, única para ese paciente, ¿no? Digo, no. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo digo para pensar, ¿no? No produce la significación delirante, no produce lazo social, mientras que la significación fálica sí produce lazo social. ¿No? Digo, produce, ¿por qué? Porque produce un punto de encuentro en las neurosis, produce un punto de encuentro en cuanto a la ley, ¿sí? En cambio, en la psicosis, el abismo que se arma, ¿no? Diríamos, impide que se establezca, ¿no? Digo, porque está funcionando permanentemente como si fuera la ruptura de todo borde, podríamos decir, ¿no? Entonces impide que se establezca ese, ese borde propio de la estructura de la neurosis. ¿A dónde apuntaría el tratamiento posible? ¿No? Digo, ¿a dónde apuntaría? El tratamiento posible apuntaría a cómo cada sujeto se las ingenia, ¿no? Podríamos decir así, y cómo podemos aportar a eso, para que cada sujeto encuentre una forma de limitar ese abismo insoslayable de la psicosis. El abismo sería el encuentro con la castración. Entonces diríamos, el encuentro con la castración es insoslayable para todo hablantecer. En la psicosis se trataría de cómo pensar estrategias que funcionen para cada paciente, no digo que funcionen para cada paciente, de manera tal de demorar, podríamos decir así, ¿no? De demorar lo más posible ese encuentro que sería abismal, no digo porque no tendría recursos, ese encuentro que devendría abismal como digo, en el encuentro con la castración, ¿sí? Un elemento a tener en cuenta, un elemento a tener en cuenta es si comparamos los dos esquemas, si comparamos los dos esquemas, donde acá pone el significante nombre del padre en el esquema R, ¿sí? Fíjense, en el esquema I pone el ideal, ¿no? Digo, por ahí no es un dato menor esto que hace Lacan, ¿no? Poner un ideal en el lugar del significante nombre del padre. ¿Por qué digo esto? Porque una autora, Colette Soler, una psicoanalista, digo autora porque por su escrito, ¿no? De qué lugar para el analista en la psicosis, es una de las conferencias. Establece con una paciente, porque ella lo transmite a partir de un caso clínico, pero uno puede hacer de eso como
una propuesta de intervención en la psicosis. Propone algo así como el hallazgo de un significante que podría funcionar para cada paciente, digo, ¿no? Como si pudiera funcionar como un significante ideal, ¿no? Digo, ese significante ideal podría ser aquel que de alguna manera se propone como ordenador. Nosotros lo leemos como un significante ideal, ¿no? Para un paciente que atendí bastante tiempo, ese significante era, eh, él por algunas cuestiones se definía como el que se encargaba de todas las cuestiones del mantenimiento en la casa, ¿no? Entonces, él decía que había un montón de cosas que en la casa no pasaba, del deterioro mismo de una casa, porque él estaba eh, siempre se las ingeniaba para reparar, desde trabajos de pintura a todo lo que se imaginen, plomería, a trabajos que hacen no sé, a la carpintería para arreglar sillas, por ejemplo, sillas de madera, ¿no? Entonces esto surgió que él era artesano. Sí, digo, como si él se las ingeniaba haciendo artesanías en las reparaciones de la casa. Y esto devino en algún momento frente a una intervención con su pareja, en donde él transmitía algo que le había dicho la pareja y él ubicaba cómo eso que le dijo la pareja en realidad le hacía signo. Esto quiere decir, él decía, ¿por qué? Si yo no estaba pensando nada de esto, ¿por qué me dice esto? Entonces ella quiere que, si se entiende, había ahí como una rapidez en que el otro devenga persecutorio, ¿no? Y esto tenía que ver con un juego que le había propuesto su pareja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un juego, ¿no? Pero este juego él decía, pero lo puso paranoico, ¿no? Entonces yo en algún momento le digo, pero ¿no dijo su mujer que esto era un juego? Sí, me dice. Le digo, bueno, un juego uno lo juega si quiere. Si uno no quiere, no juega. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo le digo esto? Ajaja, qué fácil, me dice, ¿no? Entonces yo ahí, para no quedar yo en el lugar de cómo se entiende, ¿no? Digo, en este punto, si no yo quedaba en el lugar de andé y decile o hace asá, ¿no? Digamos, entonces para no caer en ese lugar, que seguramente hubiera funcionado esa vez, tal vez, pero a la vez me dejaba en un lugar complejo. Entonces le digo, bueno, le digo, mire, el artesano es usted, ¿no? Digo, usted es el que se las ingenia para hacer, ¿no? Y ahí quedó. Unas cuantas sesiones más adelante venía contentísimo porque intervino exactamente en esa dirección, ¿no? Digo, diciéndole, casi literalmente, yo no juego este juego que vos me proponés, ¿sí? Digamos, en ese punto. ¿No? Entonces digo, entonces era como, bueno, a ver, ¿cómo hacemos valer esto? ¿No? Entonces yo digo, ¿podrá haber sido este un significante ideal para él? Posiblemente. ¿Se lo propuse yo? No, se lo agarré a él. Hago el gesto con la mano como si dijera, se lo rajuñé a él, ¿no? Se lo rapiñé, ¿no? Digo, apareció del lado de él. Yo lo puse en valor, ¿no? Y digo, mire, usted dice que esto lo tiene que ver con usted, digamos. Esto podría decir, ¿lo representa? Bueno, significante ideal, podríamos tomar ese juego, ¿no? ¿Dice algo de usted? Sí, porque él lo dice, ¿no? A la vez que utilicé otra función, que es la de decir que no al otro. Bueno, usted le puede decir que no, Claro, pero barrar al otro, que ese otro no se le sí, vuelva tan gozoso, pero a su vez no quedar totalmente. vos o sea, no reemplazar a la mujer por vos, digamos. Sí, 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 re. Exactamente, ¿no? Digamos, no es como ese juego permanente. Si uno dice, la mejor figura es la de la castración. Lejos, nada, todo lo contrario digamos, la figura de sujeto supuesto saber en la neurosis, no la propone el analista, sino que la propone todo el tiempo el analizante, y el analista se corre de eso, pero también hace uso de eso. En cambio, en la psicosis,
uno diría, no hay sujeto supuesto saber, porque el saber Sí. está del otro lado. Pero lo que sí tenemos que hacer Tiene todo que el ver, tiempo, bueno, perdón, perdón, pensé que había alguna intervención, no escuché. No digo, pero lo mejor que podemos hacer en todo caso es, eh, digamos, tener muy presente la figura del barrado, ¿no? De la posición barrada, tener muy presente esa posición, es como si dijéramos, no caer en la tentación de alguna intervención que podría tener algún ribete interpretativo. ¿No? Mejor, diríamos, mejor estar siempre un poquito del lado de, a ver, me sale decir así, del lado de hacerse el gil, de estar un poco, no digo, lejos de ser el que sabe, digamos, de ser un poco el ignorante, podríamos decir, ¿no? Pero hacer jugar esa función, ¿no? Porque si no, por ahí eso se va a tornar mucho más operativo. Bien. A ver, para dar paso a algunas intervenciones. Por ahí suena interesante ubicar esto. Si estas figuras, estas curvas se aproximan asintóticamente, fíjense cómo se aproximan asintóticamente tanto a la base como a lo real, ¿no? Y fíjense cómo se abre al infinito el camino a lo real, ¿no? Esto como decir, Lacan diría, en la psicosis es el inconsciente a cielo abierto. ¿No? Y uno podría decir, y bueno, por ahí si esas curvas, ¿no? Digo, hago el gesto como si dijéramos, podrían aproximarse lo más posible a generar, no sé si algún recorte sería ideal, pero es lo que podríamos decir lo más parecido, a lo mejor nos brinda el esquema ahí, lo más parecido a pensar, acotar acotar, ¿no? Como si pudiéramos decir, acotar el delirio, porque es una producción que tiene que ver con lo real que lo desborda. Entonces diríamos, sí, acotar, que no quiere decir anular, quiere decir acotar, ¿no? Digo, esto como van ganando los pacientes, van ganando en un saber hacer con el delirio, ¿no? Digo, si uno no se empecina a erradicarlo, como podría ser la psiquiatría, porque están productivos, ¿no? Sino que si uno juega que por ahí cuanto más producción delirante hay, quiere decir que hay algo que están pudiendo limitar menos, como si diríamos, estas curvas se empiezan a abrir cada vez más, ¿no? En cambio, si uno conseguiría, ¿no? Digo, estas curvas, ¿no? Poder arrimarlas en la idea de poder achicar cada vez más la aproximación asintótica, ¿no? Digo, estaría limitando eh, el desbarrancamiento del encuentro con lo real, ¿sí? Tal vez algo de esto, última cuestión que digo para pasar a las preguntas o intervenciones, por ahí algo de esto podríamos tener en cuenta en la denominada clínica de borde, cuando pensamos que no cabe la escritura del P sub cero, del phi sub cero, no cabe, porque no quiere decir que no hay significante nombre del padre, forma de pensar, y yo me adhiero a esa forma de pensar la clínica de borde, ¿no? Digo, de pensar, no es que no hay significación fálica, pero en todo caso hay una operación fallida, no hay una operación fallida como si dijéramos, no termina de producir eficazmente esa intervención, no termina de producir eficazmente la intervención sobre el anudamiento a la ley frente al deseo inmensurable del otro, ¿no? Digo, no termina de, pero no quiere, esto como si dijéramos, está la función, está la operación, pero no lo dispone como función, ¿no? Digo, esto es lo que comanda en la clínica de borde. Digo, bueno, por ahí interesante, ¿no? Para pensar que en la clínica de borde, que tiene mucho más de neurosis, obvio, que de psicosis, porque no hay forclusión del significante nombre del padre, insisto, así como yo la pienso, ¿no? Por ahí es interesante para pensar que el efecto de esa operación que no termina de acontecer también pone un signo de pregunta sobre, acá diría, sobre lo enmarcado, diríamos, sobre todo lo enmarcado que tenemos en el esquema R, ¿no? Digo,
Y por otro lado, ¿no? Digo, este signo de pregunta que genera en eso, digo, bueno, posiblemente, tal vez, ¿no? Como una propuesta para pensar, obviamente, ¿no? Digo, posiblemente podemos pensar ahí como esta labilidad del significante nombre del Padre, que esta labilidad también produce, como si dijéramos, eh, un efecto un efecto centrífugo, ¿no? Digo, sobre la significación, un efecto centrífugo sobre la vigencia digamos, sobre la vigencia de la ley, ¿no? Digamos, en ese punto. Una última reflexión en torno a esto. En un libro de Maleval, ¿sí? El que habla sobre locuras histéricas y psicosis disociativas, ¿no? Digo, ahí habla de locuras histéricas, ¿no? Digo, para pensar también clínica de borde ahí, ¿no? Entonces trabaja con el caso de una paciente que le dice a Maleval, le dice, habían internado a la paciente, ¿no? Estando en tratamiento con Maleval, y le dice algo así, con usted, el problema es que con usted, habla de una relación amorosa, de un amante que tenían, donde había ahí eh, una exacerbación de lo sexual con este amante, y así donde dice que este amante la llevaba a lugares jamás recorridos por ella y que era como señalaba algo de el embelesamiento con esta persona, pero decía que eso mismo la volvía loca, porque con este hombre no había límite, todo era realizable, ¿no? Le dice, con usted pasaba lo mismo, con usted todo estaba permitido, ¿no? Le dice la paciente, miren qué interesante, con usted todo estaba permitido, miren el juego entre lo erótico, ¿no? Digo, y después está la llamadita a pie de página de Maleval y dice, bueno, tal vez si no hubiera consentido a todos los cambios de horarios de sesión que me pidió, ¿no? Digo, miren en qué punto repara Maleval, ¿eh? Como diciendo, ahí es donde pisé el palito. No lo pensé, no pensé el no, ¿no? Es como si dijera, no pensé el no, y como no intervino el no, vaya a saber uno cómo interviene, ¿no? Por ahí el no interviene, qué sé yo, en el cambio del horario y, no sé, hay que tener mucha cintura en eso, ¿no? En el cambio de horario, cobrar la sesión, pero digamos, cómo intervenir sin que a la vez eso torne violento al yo, podríamos decir, ¿no? Digo, sin que torne ahí una tensión agresiva. No, pero miren qué interesante, ¿no? Porque dice, con usted también todo estaba permitido y eso me volvía loca, ¿no? Es como si dijera, usted no escuchó que yo le estaba pidiendo un límite. ¿No? Digamos, tan trillado que uno puede decir eso, ¿no? Pero el punto es leerlo como cada vez que quiere decir eso. Bueno, ahí es donde pienso por ahí esta estructura de borde. Es como si dijera, había una lógica transferencial que estaba degradando, ¿no? Digo, me valgo del esquemita centrífugo, ¿no? Había una lógica en la transferencia, ¿no? Diríamos que estaba degradando, ¿no? Digo, como que estaba socavando todo aquello que podría ser, todo aquello que podría tornar como necesario un borde, ¿no? Digo, lo podría pensar de esa manera. Bien, a ver, me interrumpo un poquito acá, hubiera querido interrumpir antes, pero intervenciones, preguntas, comentarios, si los hay, algo fueron haciendo sobre la marcha también. Hola, Preguntas. ¿qué tal? Marisa, ¿cómo te va? Bien. Sabes que me hiciste mucho acordar de, bueno, o sea, algunas cosas, ¿no? De una época en que yo trabajé en una comunidad terapéutica de enfermos mentales, era muy interesante, ¿no? Porque esto era en Barcelona, entonces la dinámica no es la de un hospital psiquiátrico, ¿no? Sino que es la de una comunidad, con asambleas, con toda la historia esta, ¿no? Este, y cuando hablabas de esto de por ahí un mejoramiento, por decir así, una posibilidad de hacer algo con el delirio, ¿no? Eh, Recuerdo de que
un par de pacientes, uno sobre todo, no, yo no trabajaba como terapeuta, trabajaba como acompañante, ¿no? Entonces era una relación diferente, pero muy cercana, muy interesante, ¿no? Yo había estudiado mucho sobre la psicosis, pero nunca había escuchado la psicosis hasta que trabajé ahí, ¿no? Eh, que como aprendían a qué hacer con su delirio. Me acordé de un paciente que él creía que era San Juan Bautista, entró diciendo que era San Juan Bautista, bueno, estuvo un tiempo, qué sé yo, y él aprendió como, que incluso él lo dijo, ¿no? Él me lo dijo en un momento, como, pero, o sea, ¿te crees de nuevo San Juan el Bautista? O no sé qué, pero él dijo, no, no, dice, la cuestión es aprender a no decirlo, ¿no? Exactamente. Porque él, o sea, no me acuerdo por qué lo habían internado, bueno, no sé, en ese momento había tenido, supongo, alguna situación complicada, pero en el trayecto del tratamiento y de estar allí, la cuestión es no decirlo, ¿no? Bueno, es interesantísimo porque uno diría, dejó, digamos, dejó de producir, a ver, digamos, dejó de producir en base a esta lógica de la psicosis. No. ¿No? Digamos, aprendió a no decirlo, ¿qué quiere decir? ¿Que dejó de creer en eso? No, que en todo caso, como hizo el gesto Candela, ¿no? Lo bordeó, le metió un borde, lo acotó. Sí, ¿Y en qué punto? Como diríamos, y aprenden a eso a no transmitírselo a cualquiera, ¿no? exacto. Un Aprenden poco la a, por línea de ahí, trabajo también, ¿no? claro, a que eso es algo de lo que puede hablar en determinados lugares, en otros no, ¿no? Como un Ujú, paciente que quería ir a hacer una denuncia, no iba a hacer la denuncia policial porque la policía estaba entongada con cierta cuestión del orden de la mafia, todo esto una articulación delirante, entonces pensó directamente ir a la fiscalía, pero también ubicó que también ubicó, ¿no? En esto, que la fiscalía también estaba entramada con, ¿no? Esto no había donde pudiera, no había un otro, fíjense qué interesante, ¿no? Porque diríamos, no había un otro de la ley, ¿no? Diríamos en ujú, ese punto, ¿no? No había un ujú, otro al que apelar, podríamos decir, ¿no? Y ahora se me ocurre un ujú, ejemplo que puede ayudar para la clínica de borde. No había un otro al que apelar, ¿no? Y esto después lo ubicó que el único lugar de resguardo era en una comunidad terapéutica con tratamiento para adicto. Entonces tenía que devenir adicto para poder entrar a la ah, mira, comunidad, que fue ahí donde lo conocí, ¿no? Yo trabajaba en esa ujú, comunidad. Y entonces de esta manera él ahí podía estar en resguardo. Pero una vez ahí adentro, compensación, se estabilizó de una, porque una vez que está ahí adentro se claro, estabilizó, pero había una complejidad enorme en el tratamiento dentro de la comunidad, ¿no? Porque era, mm, la estructura de él dificultaba el dispositivo de la comunidad misma, ¿no? claro, Pero esto él ubicaba que no obstante esto, no lo hablaba en la comunidad. ¿No? Esto lo hablaba en el espacio que tenía conmigo, era tratamiento individual. Entonces lo hablaba claro, solamente conmigo. Ahí, mm, y cuando ubicaba que tal vez ahora sí podía ir a hacer la denuncia, porque ya estaba todo como más calmado, entonces yo le digo, pero ¿y qué te dirían en la comisaría? No, que estoy re loco. ¿No? Él ubicaba esto, ¿no? Como diciendo, no es que yo no tengo razón, no mm, es que no es verdad, es que estoy re qué loco. genial, Entonces le digo, ¿y qué te parece entonces? Entonces dice, bueno, mejor no ir. Bueno, ¿no? Como no acudir, digamos, a esa instancia en donde, mm, claro, ¿no? Ubican que es un otro que rápidamente esa lógica transformaría la cuestión en no decirlo, es porque el otro que lo va a tildar de loco va a empezar a enloquecerlo en algún punto, ¿no? Digo, ese mm, sería el criterio, ¿no? A diferencia de eso, había una paciente que con tal de hacer la denuncia penal en relación al padre de sus hijos, ¿sí? Con tal de hacer la denuncia penal y teniendo amplias dificultades de dinero, ¿sí? Empieza a vender
cuanto electrodoméstico puede, quedándose en situación, digamos, como si dijera, de la heladera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, aquellas cuestiones necesarias para la vida diaria, pero la lógica era que no importa de dónde, pero tenía que pagarle a su abogado para establecer la denuncia. Entonces yo leía en eso que no importa el costo que tuviera, ella tenía que hacer aparecer al otro de la ley, porque el otro de la ley existe, ¿sí? La dificultad que tenía era que ese otro de la ley, ¿no? Digamos, estaba muy lábil, de una manera muy lábil inscripta para ella. ¿Por qué? Porque ese otro de la ley tenía que tener una, digamos, una existencia externa, ¿no? Uno diría, yo no necesito ir a ningún abogado, a ningún juez, para que me diga cómo me tengo que manejar, ¿no? Uno diría, esto yo me manejo, si hago la denuncia la hago, pero la inscripción simbólica la tengo. Si la inscripción simbólica es lábil, lo hacen aparecer en lo real, ¿no? Hay un otro que tiene que decir lo que se puede, lo que no se puede. Esto es como si dijéramos que hay un otro que nos tiene que decir, a ver, esto sería como la labilidad en la inscripción de la ley, como si dijéramos hasta incluso la labilidad del super yo, ¿no? Digo que en la neurosis se tiene incorporado, ¿no? Digamos como sepultamiento del complejo de Edipo, ¿no? Entonces, para esta paciente, el otro, y a tal punto algo de esto hubo, que el otro le tenía que decir si ella eh, estaba capacitada para ser buena madre o no, ¿no? Digo, Como que quedaba en la relación imaginaria del yo a yo, digamos. Necesitaba es- que alguien venga a ser de... quedaba en esa relación, pero dándole, pero digamos, estando inscripta en la relación simbólica, porque no dejaba de creer en eso, ¿no? Digamos, no dejaba de creer, no dejaba de invocarlo, y no se le tornaba persecutorio. Digo, ¿no? Digo, en ese punto. Al contrario, cuando alguien le decía, no, mira, esto no es como vos pensás, si ese otro era significativo, como por ahí era la madre, no, esto no es como vos pensás, entonces ella decía, entonces yo puedo pensar cualquier cosa, porque me están diciendo que no es como yo pienso. ¿Se entiende? No, ahí es donde digo, se me ocurre esto como ejemplo para decir de cuando el borde se horada de tal manera que no hay borde, ¿no? Digamos que, digo, en ese punto no hay borde. Entonces uno, ¿cómo lo inscribe? ¿Cómo lo inscribe? No, perdón. ¿Cómo lo traza nuevamente? ¿Cómo lo refuerza? Hago el gesto como si estuviera poniendo una regla, porque tiene que ser derechito, digo, una regla y un fibrón, ¿no? Digo, ¿cómo se lo vuelve a marcar esto, ¿no? ¿No? Digo, y con esta paciente era como construir con ella el lugar materno con los hijos, ¿no? Digo, independientemente de quién tenga la tenencia de los hijos. Y para ella era, en algún punto era, transitó en esto, ¿no? Ah, dice, esto está bueno, porque yo disfruto de mis hijos y la responsabilidad cotidiana es del padre. Pero no, claro, claro, estaba bárbaro, ¿no? Digo, yo disfruto de mis hijos, pero era disfrutar a poder construir todo un circuito en donde le podía ambientar su casa para cuando vengan los hijos, podía comprarle determinados objetos, producto de su laburo que le costaba muchísimo, poder comprarle algunos objetos y ubicar cuál lógica de padres separados, de que eso que ella le compraba no iban a la casa del padre porque si iban no volvían, entonces ella lo compraba y lo dejaba ahí para que los chicos tengan cuando van, ¿no? Digo, empezaba a operar con eso. ¿Cuánto duró? Un tiempo, hasta que apareció un psiquiatra que le dijo, si vos sos buena madre, tenés que recuperar a tus hijos, ¿no? Y esta dirección, porque el psiquiatra la agarró en un punto totalmente estabilizada, digamos, ¿no? Y en algún momento ella ubica que escucha cosas muy distintas en lo que habla con el psiquiatra y lo que habla conmigo, le doy la razón,
construimos, hacemos toda una epicrisis enorme de su tratamiento hasta que un día, llorando, me dice que no viene más, porque el psiquiatra tiene algo que yo no tengo, la medicación. No lo dijo así, pero fue así, ¿eh? El psiquiatra no puede prescindir del psiquiatra porque es el que le da la medicación. Y a la vez, ella confiaba en el psiquiatra. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no ir como le dice el psiquiatra? ¿No? Digamos, ¿no? Digo, esa era la dirección. Bueno, creo que ahí se puede ubicar, es como, ahora lo estoy viendo en el libro, ¿no? La figura esta del phi, el phi cero y el p cero con las flechitas. Y por alguna cuestión que debe ser de la vida misma, me lo me genera como un efecto como si fuera una bordeadora. Miren a dónde me fui. ¿No? Digo, como si fuera una bordeadora que come todo, ¿no? Que come todo, ¿no? Y como si dijera, pero una bordeadora, digamos, en algún punto casi descontrolada, diría, ¿no? Digo, que fuera de control, ¿no? Digo, que va comiendo toda la producción, diría, ¿no? Toda la estructura de borde. Entonces, como si diría, bueno, por ahí eso en clínica de borde también existe, ¿no? Digo, es lábil lo que uno puede ir generando porque esta lógica está operando, está socavando todo el tiempo, está socavando esta operación, está socavando a la operación simbólica, a la puesta en función, hago una diferencia entre operación y disponer de la operación como función. ¿Sí? Esto como se diría, ¿está la operación separación? Sí. ¿Se dispone de la operación separación como función? Y ahí es una forma que diríamos, y difícil. ¿Está el fantasma? Sí, pero se dispone del fantasma y está flojo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Está con los parámetros flojos, ¿no? Como trabaja Silvia Amigo, ¿no? Entonces está siempre vacilando. Entonces uno no termina de afincarse en eso que vaciló nuevamente. ¿Sí? Digo, en ese punto. Bueno, nada, me vino esta imagen ahí en donde cuanto más vacilación hay de eso, más avance de lo real hay, porque menos borde se le puede poner, ¿no? Digo, en ese punto. Bueno, ¿alguna otra comentario, pregunta? Bueno, es muy vasto, digamos, tiene mucho recorrido pensar, ¿por qué se pueden pensar? Última cuestión que digo, operaciones en la psicosis, ¿por qué se puede pensar modalidades de intervenciones? Porque justamente la dificultad de pensar en las modalidades de transferencia y las dificultades de no contar con una operación que comande, como puede ser la represión en la neurosis, hace que entonces existan una pluralidad de intervenciones, ¿no? Digo, desde el significante ideal, ¿no? El objeto de goce más allá, la introducción del no en la estructura, ¿no? Digo, y a la vez ubicar que eso es para cada vez. No es que deja marca, eso es para cada vez, porque eso que se logró montar como si fuera, ¿quién decía? Mariana, decía una prótesis. Eso que se logró montar como una prótesis es una prótesis, quiere decir que puede caer, ¿no? Digo, no es que eso inscribe lo que no se inscribió, es un andamiaje, con lo cual ese andamiaje, ¿no? Digamos, no deja de ser algo que ayuda a mantener la estructura, pero no es de la estructura, ¿sí? Podríamos decir. Bueno, bueno, si no hay otra intervención, Laura, si estás por ahí, Sí, acá mira, estoy. 2004, Laura. Impecable, impecable. Bueno, te Ahora agradecemos. estoy mirando. Bueno, Muchas gracias por este seminario, muchas gracias a todos los participantes y bueno, quedamos en contacto
para próximos encuentros. Bueno, y gracias para ustedes. Vi que ahí están saludando en el chat, así que muchas gracias y un gusto. Chau, chau. Muchas Saludos, gracias, hasta besos. luego.